porque Dios es bueno y misericordioso, y Él da vida a quien se acerca a Él en humildad, hermanos, reconociendo su necesidad. Póngase de pie, hermano, vamos a la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Hemos estado viendo esta alegoría, ¿verdad? ¿Recuerda cuál es, hermano? ¿Cuál es el título? El buen pastor. Llevamos 2 enseñanzas, hermano, esta es la tercera, el buen pastor. Dice así la palabra de Dios, hermano, Juan capítulo 10, versículos ahora del 11 al 16. Juan 10, del 11 al 16. Vamos a leerlo, hermanos, alternadamente. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Señor, gracias. Gracias por la bendición, Señor, de permitir en nuestra vida poder estar hoy aquí, Señor, escuchando tu palabra, abriendo tu Biblia, Señor, tu enseñanza, pero también te agradecemos la oportunidad de poder alzar nuestros cantos a ti en agradecimiento, Señor, por lo que tú eres. Señor, nos disponemos a escudriñar tu palabra. Háblanos, por favor, guíanos por tu Espíritu, Padre, y ayúdame a mí a, Señor, pues explicar, Señor, con sencillez tu bendita palabra para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en los versículos del 1 al 10, a manera de introducción, si usted recuerda, Jesús está describiendo un redil, un rebaño, y el pastor que cuida a ese rebaño. Recordemos, hermanos, que solo el pastor tenía acceso a el redil, a las ovejas. Y su acceso siempre era, ¿por dónde, hermanos? Por la puerta, ¿verdad? Era por la puerta, hermanos. Cualquier otra persona que desease entrar al redil o venir al redil con las ovejas y entrase por cualquier otro lado, era un ladrón y un salteador. Eran personas que venían con malas intenciones. Hermanos, el pastor conoce sus ovejas. Aún las llama, ¿cómo, hermanos? Por su nombre. Y él las saca y ellas conocen su voz, la voz de su pastor. Por ello no siguen la voz de ningún extraño. Tienen discernimiento al reconocer cuál es la voz de alguien que no es pastor. Conocen una voz cuando es extraña. Las ovejas del Señor conocen una predicación cuando no está basada en la palabra de Dios. Jesús explicaba, hermanos, todo esto. Sin embargo, los fariseos religiosos no entendían lo que Jesús les estaba compartiendo. Por ello, les vuelve a hablar por medio de otra alegoría o metáfora. Y les dijo, si usted recuerda en nuestra enseñanza pasada, ¿yo soy qué, hermanos? Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dijo el Señor, y lo estudiamos, será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará cuidado del Señor, hallará fortaleza del Señor, hallará fortaleza y recibirá el alimento del buen pastor. En contraste, hermano, los falsos, es decir, los salteadores y ladrones, vendrán a robar, vendrán a matar
y vendrán a destruir. Recuerde que ahí no habla de Satanás, está hablando en el contexto de aquellos falsos maestros que eran los escribas y fariseos. Pero en contraste, el buen pastor ha venido para dar vida, y una vida, hermanos, en abundancia. Gloria a Dios, hermanos. Vemos entonces cómo la Biblia, hermanos, enseña que en la iglesia de Jesús hay ovejas y hay un pastor único, un solo pastor. Un pastor cuidadoso de sus ovejas, un pastor que ama a sus ovejas, un pastor que cuida de ellas, un pastor que ve por ellas, que aún da su vida por ellas. Ese pastor se llama Jesucristo, el buen pastor. Ahí el título, el buen pastor, Jesús el buen pastor. Hoy vamos a estudiar, hermanos, 4 razones que nos llevan a valorar, hermanos, la gran bendición de tener a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. 4 razones importantes que nos llevan a valorar, hermano, el tener la bendición más grande de tener al Señor Jesús como el buen pastor, nuestro buen pastor. Amén, hermanos. El buen pastor, en primer lugar, su vida da por las ovejas. El buen pastor no abandona las ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas, y el buen pastor, hermanos, trae a otras ovejas que formarán, ¿qué, hermano? Parte de su redil. Parte del redil que él va a pastorear en ese amor, en ese cuidado. Veamos la primera razón, hermanos, que nos lleva a valorar esa bendición. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta palabra buen, hermano, en el griego significa hermoso. Escuche: el valioso, el virtuoso, el excelente, el recto, el mejor. Todo esto describe Jesús de sí mismo por cuando dice: yo soy el buen, el hermoso, el valioso, el virtuoso, el excelente, el recto, el mejor pastor. En el griego literal, hermano, se lee de la siguiente manera: el pastor, el bueno. En el original, en las escrituras, hermano, en el griego dice: el pastor, el bueno. Yo soy el pastor, el bueno. ¿Sí? Ya cuando estudien un poquito de griego, van a ver cómo en el original así se mencionan las frases, hermanos. ¿Sí? Ahora, dice el pastor, el bueno. ¿Cuál pastor? Escuche, no dice un pastor o un buen pastor, sino el pastor. Esto trae una diferencia muy importante. Reitero, no está diciendo un buen pastor entre muchos, no, está diciendo el buen pastor, el bueno. Ese adjetivo nos indica que ese pastor, hermanos, es único. No hay otro como él. No hay otro pastor que se equipare con él. Es único porque él es el pastor auténtico y perfecto, el único en su clase. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el buen pastor. Esto es lo que está diciendo Jesús. Y note algo, hermano. Si se hace una afirmación que hay un buen pastor, quiere decir entonces que también hay en una contraparte, ¿qué? Malos pastores. Hay una contraparte. Él está definiendo con este adjetivo que hay un bueno, y es solo uno. Esto significa que hay quien no es bueno y que no es un buen pastor. El verdadero pastor, que es Jesús, hermano, va a cuidar siempre, escuche bien, siempre de nosotros.
Podremos pasar por estrechez, podremos pasar por angustias, podemos pasar, hermanos, por tristezas, por aflicción, lo que usted me diga, pero siempre debemos de tener presente que el Señor Jesús tiene cuidado de nosotros porque somos sus ovejas. Él tiene siempre cuidado de sus ovejas. Él nos alimenta con su palabra, Él nos consuela, Él nos da descanso, Él nos da seguridad y por supuesto también en Él se encuentra la salvación. Un pastor fiel debe estar dispuesto a dar su vida, ¿por quién? Por su rebaño, hermano. Por eso dice Jesús en este verso 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pregunta, hermanos, ¿cuántas personas estarían dispuestas a dar su vida por alguna causa? Recuerden que estamos en un estudio. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a dar su vida por alguna causa? ¿Hay mucha disposición en ello? No, muy pocas. Pues yo creo que solo por familiares, tal vez mis hijos. Tal vez por la familia, ¿no? ¿Cuántos son esposos? Levanta su mano, ya los conozco, aquí están. Hermano, usted también, ¿no? ¿Sí? Hermanos, ¿en algún momento pudiéramos donar un riñón a nuestro cónyuge si lo necesitara? ¿Sí, varones o no? Sí. ¿O ya la está pensando? No me diga, ¿eh? ¿Sí? Hermana, ¿usted estaría dispuesta a donar un riñón por su esposo? Sí, sí. Hermanos, ¿ustedes creen que sean cosas que pueden, o situaciones que se pueden presentar en la vida, hermanos? Pero por supuesto que sí. Conocimos a un matrimonio que no pudieron tener bebés, Dios no lo permitió, ¿no? Pero ellos se amaban porque veíamos al esposo que no sabíamos, llevaban una vida normal en subir, bajar, en trabajar, en todas sus actividades, y él le había donado un riñón a su esposa. Él le había donado un riñón. Practicábamos ahí un deporte y platicando me decía, es que le doné un riñón. Oye, pero pues te desempeñan muy bien físicamente, gloria a Dios. Y les compartíamos del Señor. Ojalá y un día ellos vengan a visitarnos, los podrán conocer. Y yo meditaba mientras estaba yo estudiando la palabra de Dios. Aún no llegamos a decir dar la vida, ¿no? Pero vamos gradualmente. ¿Alguien está dispuesto a donar un riñón? Pues sí. Mi mamá tenía al 30% sus riñones. Y yo sabía que pronto iba a necesitar otro tipo de mecanismo para limpiarse, ¿no? Para diálisis. Y yo le preguntaba a un doctor si era posible que pudiera recibir. Me dijo, sí. Le digo, doctor, yo estoy dispuesto a hacerlo. Claro, tenía yo que consultar antes con mi esposa, porque somos una sola carne y tengo una familia. Y teníamos que llevar en oración, no era falta de amor. Si yo estuviese solo, sin matrimonio, por supuesto hubiera donado mi riñón a mi madre. Y ella, pues, estaba agradecida, ¿no? No, hijo, no, tu riñón, quédatelo todo. Decía, yo ya estoy grande, pero en realidad, hermanos, se pueden presentar situaciones en nuestra vida de ese tipo. Hablando de quién puede dar la vida por alguien más o en qué situación, ¿no? Por otra persona. Ciertamente nos decía nuestra hermana, ¿por qué causas puede una persona dar su vida? Pues por su familia. Tal vez por sus hijos. Damos la vida, hermanos. Y sabe, pocas personas, es el punto, podían atreverse a ellos. Pocas personas por las cuales alguien desee dar su vida. Aún en lo terrenal, en el campo, de donde Jesús toma la ilustración, hermano, hablando de que hay un pastor y sus ovejitas, aún en el campo, un pastor de ovejas, hermano, difícilmente daría su vida por alguno de sus animalitos. Digo difícilmente,
No digo que el pastor en el campo, hermanos, pastoreando a las ovejitas, no se atreviese a defenderlas. Claro que lo hacen. Claro que lo hacen. Pero no al grado de realmente dar su vida a cambio de un animalito. No a ese grado, hermanos. Sí los defendían, hermano, fuertemente y valientemente en algunos casos, pero de algún peligro, claro, y tal vez arriesgaría su físico por ellas, pero en realidad no entregando su vida en sacrificio voluntario. No en ese sentido. La Biblia, hermano, nos enseña que en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, hermano, o mucho antes incluso, había peligros para las ovejas. Y que ser un pastor fiel requería incluso, lo voy a expresar así, hermanos, jugarse la vida, porque había peligros, había osos y había leones. Vamos a ver esto, 1 Samuel 17, primer libro de Samuel 17:33. ¿Recuerda usted de qué habla este capítulo, hermano? ¿Sí? ¿Y quién más? ¿Saúl? ¿Y quién más? ¿Qué personajes están ahí? ¿Qué se desarrolló ahí? Estaba David diciéndole a Saúl lo que había pasado con las fieras cuando él cuidaba. Sí, y en un contexto del capítulo, hermanos, había una batalla. ¿Entre quién y quién? Los filisteos y los hebreos, ¿verdad? Y ya llevaban un tiempo ahí, casi un personaje casi burlándose de los hebreos, ¿verdad? Retándolos, y una y otra vez, y una y otra vez. Dice la Escritura que este hombre llamado ¿quién? Goliat, medía creo que 4 codos y un palmo. 4 codos era de aquí, hermano, en las medidas aquí. A las, ¿cómo se llaman? A las yemas de los dedos. 4 de estas medidas más un palmo. ¿Qué era un palmo? ¿A qué le suena? Más esto. Investigando un poquito para darnos una idea, hermanos, era aproximadamente 2 metros 93 centímetros. Imaginen la altura de ese hombre. 2,93. Ya de 2 metros es. Imagínense. Y David, menudito, ¿no? Pero batalló con él, usted conoce la historia, usted sabe lo que pasó, pero miren el verso 33, hablando, hermano, de dar la vida por los animales cuando se es pastor. Verso 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Mira, no vas a poder, ese hombre tiene mucha experiencia, a eso se dedica, a la pelea. Verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Vean lo que le dice, ¿era qué, hermanos? Era pastor de las ovejas de su padre. ¿Quién era su padre? Así es, y cuando venía un ¿qué? Ahí está, o un oso, ahí están los peligros, y tomaba algún cordero de la manada, vean lo que hacía, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Fíjense, y si se levantaba contra mí, ¿qué hacía, hermano? Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto, hermanos, es real, esto es la Biblia, esto no es una fábula, hermanos, esto es verdad, esto pasaba. Y echaba mano, imagínense, si fuera un oso o un león. Qué tremendo, hermano. Y lo mataba, dice el verso 33, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de ¿quién, hermanos? Del Dios viviente. Usted conoce la historia. Pero había peligros, y había pastores valientes como David, que aún arriesgaban su vida, no la entregaban, hermanos. No estaban dispuestos a morir como tal, pero sí a defender hasta lo último a sus ovejas.
Como podemos entender entonces, hermanos, realmente los pastores arriesgaban su vida por sus ovejas, pero nuestro Señor Jesucristo fue mucho más allá de tan solo arriesgar su vida. Hermanos, Él la entregó. Él dio su propia vida. Por eso dice, el buen pastor, su vida, ¿qué? Da por las ovejas. Dice ahí, su vida da. Se refiere, hermanos, a una muerte, ¿cómo? Sacrificial, bien, ¿qué más? Voluntaria, muy bien. A él nadie lo obligó, él la dio porque así le plació al Padre y a él mismo, ¿sí? Fue un sacrificio y una muerte voluntaria. Vamos a Marcos capítulo 10, verso 45, hermanos. Marcos capítulo 10, verso 45. Esto es importantísimo, hermanos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, valemos lo que Dios entregó para darnos salvación. Usted vale si es hijo o hija de Dios. Usted vale lo que Dios entregó para salvarle. Es la vida de Cristo, hermanos, en nosotros. Ese era el precio a pagar por darnos libertad, hermanos. ¿Usted es libre hoy? ¿Verdaderamente libre? Esa libertad tiene un precio y fue la vida del Hijo de Dios. Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, aquí viene un entendimiento. Es por las ovejas y solo por las ovejas que el buen pastor da su vida. Jesús dio su vida por aquellos que el Padre le había dado. ¿Por qué no dicen rescate por todos? ¿Por qué no dicen rescate por toda la humanidad? ¿Por qué dicen muchos? No todos son predestinados. Aquellos que creen y aquellos que seguirán creyendo, que creyeron, que creen y seguirán creyendo. ¿Sí? Es decir, hermanos, solo por aquellos que el Padre le había entregado, ¿no es cierto? Es decir, solo por aquellos, los hijos de Dios, por los verdaderos creyentes. El sacrificio de Cristo, hermanos, ¿pudiera salvar a toda la humanidad? ¿El sacrificio de Cristo puede salvar a toda la humanidad completa? ¿Por qué no fue así? Porque no todos van a creer. Porque mucha gente a lo largo de los siglos le ha rechazado, le ha negado. El sacrificio de Cristo, hermanos, es suficiente. Es suficiente. Pudiera salvar a todo el mundo, pero como no todos van a creer, no van a ser todos salvos. Pero si todos creyeran, hermano, el sacrificio de Cristo sería, por supuesto, suficiente para salvar a todos. ¿Sí? El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo si todos se arrepintiesen. Pero eso no es así. Por tanto, es solo eficaz para aquellos que habrán de ser sus hijos, los que habrían de creer en Él. Juan 17:20. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que
¿qué, hermano? Han de creer en mí. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de ellos. ¿Quiénes ellos, hermanos? Los apóstoles. Los apóstoles que iban a trabajar, que iban a trabajar en la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y este principio, hermano, se sigue dando hoy, hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga. Muchos más vendrán al Señor por la palabra de aquellos que predican a Cristo, de aquellos que comparten de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y por qué entregó su vida en rescate por muchos, en los que habían de creer. Hermano, la palabra de Dios tiene poder para salvar. Nunca ha perdido ni un ápice del poder que tenía en aquel tiempo. La palabra de Dios es eterna, hermanos. Jesús dio su vida por sus ovejas porque eran las escogidas por el Padre para ser parte de su rebaño. Esto es la doctrina de la elección, hermanos. Es la doctrina de la elección. Vamos a Juan 6:44. ¿Quién va a Cristo, hermanos? Aquellos que el Padre ha elegido. Eso enseña la Escritura. Dice, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, ¿sí qué, hermanos? Si el Padre que me envió no le trajere ninguno. ¿Quién es ninguno? Absolutamente nadie puede venir a Jesús un día a entregar su vida en arrepentimiento y fe si el Señor no lo ha escogido para ese fin. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ay, pero pastor, pues yo vine y yo busqué al Señor. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Iniciamos, hermano, en esa búsqueda cuando la obra del Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros. Empezó a convencernos ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es obra de Dios la salvación, hermanos. Es una obra de Dios. Nadie, lo hemos dicho, se levanta y un buen día, ay, hoy quiero entregar mi vida a Cristo. Eso no existe, a menos que el Señor haya empezado a trabajar en él por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Por eso dice que habrían de creer en la palabra de ellos. Es la palabra, hermano, la que confronta, es la palabra la que limpia, es la palabra, hermanos, que nos muestra nuestra verdadera condición a los ojos de Dios, es la palabra que muestra nuestra vida de pecado, es la palabra que nos trae aliento, es la palabra que vemos ahí que hay esperanza solamente y salvación en Jesucristo, en nadie más. Esa es la bendita palabra de Dios. Y Jesús dijo, hermanos, y por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor, el Dios Padre, envía a su Hijo Jesucristo. Él los trae y dice que yo los resucitaré en el día postrero. Hermanos, vamos a resucitar. Vamos a resucitar, hermanos. ¿No le da gusto eso? La muerte no termina en un ataúd o en una caja, hermanos, ni aún en la cremación. Para los hijos de Dios, hermano, es el principio de una vida eterna, hermanos. Ya con el Señor, por supuesto. Dice un comentarista, hermanos, dice, su muerte fue una expiación real en propiciación por los pecados de todos los que creyeran, en tanto fueran llamados y regenerados por el Espíritu, porque tales eran los escogidos del Padre. Fin de la cita. Entonces, hermanos, Jesús muere por aquellos que el Padre le había dado, es decir, por los hijos de Dios, por los verdaderos creyentes. Entonces, hermanos, si la Escritura afirma que hay un pastor, el bueno, es porque también, reitero, ya lo mencionamos, hay un contraste. Hay pastores no buenos, sino malos.
o como les llama aquí la Escritura, asalariados. Y entramos a nuestro segundo punto. El buen pastor no abandona sus ovejas, el asalariado sí. Juan 10:12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, el que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué hace? Huye. Y huye. ¿Y el lobo qué hace? Arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué es un asalariado, hermano? Alguien que recibe un pago por un trabajo. Se le paga un dinero por hacer una actividad. ¿Había asalariados en aquel tiempo? Sí. Había personas que fungían como pastores asalariados, se les pagaba. Si el pastor en las circunstancias económicas, el pastor verdadero del rebaño, el dueño del rebaño, podía pagarle a alguien para no quedarse a dormir ahí, hermanos, en la madrugada y cuidar del rebaño, había a quien le pagaba. Pero realmente el cuidado, hermanos, no es el mismo. No lo es. No lo es, hermanos. Asalariado, uno que es pagado. Uno que no tiene interés verdadero en su deber, como si lo tuviera, como lo tiene el dueño. Pero no solo eso, hermanos, sino también alguien que puede llegar a ser infiel en cumplir sus responsabilidades. Alguien que es asalariado puede llegar a no cumplir con las responsabilidades que tiene. De cuidado en este caso, hermanos. De cuidado en este caso. ¿A quién se está refiriendo Jesús, hermanos? A los falsos maestros, escribas y fariseos. A ellos les está hablando. Recuerden que venía el Señor Jesús en el capítulo 9 de sanar a un ciego de nacimiento. Y lo hizo además en un día de reposo. Y esto, hermanos, enardecía el corazón de estos hombres, de estos falsos maestros. Les hablaba a los líderes judíos y por extensión a todos los pastores falsos. Dice el verso 12, más el asalariado y que no es el pastor. Una pausa ahí. Por tanto, si no es pastor de las ovejas, entonces las ovejas, ¿qué, hermanos? No son de él. No le pertenecen a él. Y continúa diciendo, de quien no son propias las ovejas, por tanto, hermano, no las va a cuidar como aquel que es dueño del rebaño. Un falso pastor, hermano, un asalariado, no va a cuidar a las ovejas como las va a cuidar alguien que es dueño. Para ilustrar un poquito esto, hermano, vemos en Acapulco hay muchos vehículos, hay muchos taxis, hermano, ¿no? Muchos taxistas, de aquí para allá. Y vemos que pues hay carros que no están cuidados, hermanos. Más bien están sumamente descuidados. ¿No es cierto? Vemos ahí inmediatamente, hermano, podemos darnos cuenta quién es dueño de un taxi. ¿Sí o no? ¿Y de quién es el asalariado? ¿Sí? Cuando el auto es de quien lo maneja, ¿cómo es el auto, hermano? Está cuidado, está limpio, está sin raspones, está limpio, tapetes limpios, lo cuida. El asalariado, hermano, no lo trae así. De aquel que no es el auto, hermano, no le importa pasar los topes, manejar, pasar los baches como sea y meter las velocidades hasta que truenen. Ese es un asalariado. No le importa que truene la transmisión y los miles de pesos que va a costar repararla. Créanme que no le importa, hermano. Me ha tocado subirme en el urbanero y le digo a mi esposa, mira, él no es el dueño. Definitivamente no es el dueño. Pobre del dueño que va a tener que terminar pagando miles de pesos por una reparación.
Y le meten y hacen y... Híjole, igual los taxis así vemos que están todos raspados ahí con un alambre, el retrovisor, si es que todavía lo trae. Hermano, no hay un cuidado. Así en lo espiritual, así en lo que está describiendo Cristo, hermano. Un asalariado jamás va a cuidar al rebaño como el verdadero dueño. Así con los falsos pastores, son asalariados porque no se preocupan ni aman a las ovejas. El asalariado va a decir, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Para qué trabajo tanto? ¿Bajo una predicación de internet? ¿Ya? ¿No, hermanos? ¿Se imaginan? Y ojalá las bajaran de internet y que fueran las correctas. Porque a veces ni siquiera eso, hermanos. A veces ni siquiera eso. El asalariado va a decir, ¿para qué me estoy matando tanto? Copio una y ya la doy el domingo. Además ni son mis ovejas, podría decir alguien, ¿no? Y algunas hasta cabritos son. ¿Para qué me esfuerzo? Los falsos en realidad, hermano, no se interesan por los demás, sino por sus propios intereses. Meditando un poco, ¿hubo interés en los fariseos, hermanos, por el paralítico de Betesda? No lo hubo. ¿Recuerda cómo fue ahí el contexto del paralítico de Betesda, hermanos? Era donde llegaba un ángel de vez en vez, agitaba el agua y los que alcanzaban, había muchos enfermos ahí alrededor, y los que alcanzaban a llegar eran sanados, ¿no? Los primeros que entraban cuando el agua se agitaba eran sanados. El paralítico, ¿cómo le hacía, hermanos? Decía que antes de dejar de moverse, no alcanzaba a entrar. No hay quien me lleve. ¿Sabe cuántos años tenía este hombre? Dice la Escritura, 38 años enfermo, hermano. Vamos a Juan 5:6. Juan 5:6. Porque recuerde, los fariseos y escribas, hermanos, permítame la expresión coloquial, se paraban el cuello al decir que eran los religiosos, ¿no es cierto? Y que tenían cuidado y eran que los que estaban cerca y comunión con Dios, pero no mostraban ese amor, no mostraban ese cuidado por las personas. Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio, ¿qué hizo Jesús? Lo vio, hermano, lo vio ahí acostado, recostado, a este paralítico. Jesús lo miró y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, me imagino que trataba de empujarse, otro desciende antes que yo. No tengo quien. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando estamos en angustia? Jamás en un hijo de Dios esa frase puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón. Es que no tengo quien me fortalezca, es que no tengo quien me ayude, es que no tengo quien me aliente, es que estoy solo. Jamás un hijo de Dios, una hija de Dios puede pensar de esa manera. Tenemos al Señor, hermanos, si somos hijos. Amén. Tenemos al Dios poderoso, tenemos al buen pastor que su vida da por nosotros, hermanos. Ya la dio en la cruz del Calvario. Dice el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día, para variar, ¿verdad, hermanos? De reposo aquel día. Más leña, valga la expresión, al fuego que alimentaba la ira de los fariseos frustrados, hermano. Cuando fue sanado, hermano, este paralítico, vea la reacción que tuvieron precisamente los fariseos religiosos, dice el verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¿qué le dijeron, hermano? Es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Oye, ¿qué estás haciendo? Va contra la ley del hombre. No te es lícito cargar en donde estabas acostado.
Estás infringiendo la ley de los hombres, claro. Les preocupaba más, hermano. Inicié esta porción preguntando, ¿le preocupaba a los fariseos las personas, hermano? Realmente no. Aquí lo vemos. Les preocupaba que quebrantaran el día de reposo. Había hecho Jesús un milagro tremendo, hermanos. No les importó eso. Los fariseos habían añadido a la ley de Dios sus hermano, perdón la expresión, ridículas reglas, hermanos, y restricciones. William Hendrickson, un buen comentarista, hermanos, dice lo siguiente: en lugar de considerarlo como un día consagrado especialmente para obras de gratitud por salvación que Dios había concedido, porque le digo, tus pecados son perdonados, ¿no? Lo miraban estos hombres como un día de descanso al sábado, descanso de todo trabajo común con vistas a una salvación que el hombre debía merecer. Para ellos el día de reposo significaba holganza, pero para Cristo significaba trabajo. Fin de la cita. Vean, hermanos, pensamientos distintos de estos hombres religiosos a los del buen pastor. Para él era trabajo, para él era bendición, para él era tiempo de salvación, y para estos hombres no era eso. ¿Qué les interesaba a ellos, hermanos? En vez de ver el milagro, en vez de ver la gloria de Dios, hermanos, sus intereses estaban puestos en sus reglas humanas. Ahí Juan 5:12 dice, Juan 5:12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Fíjense en dónde estaba la mente de estos hombres, seguían con ello. Le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Estos falsos no mostraban piedad hacia los demás, hermanos. ¿Habrían mostrado también piedad, hermano, hacia la mujer adúltera? Ellos la llevaron ante Jesús, ¿no? Ciertamente la ley indicaba que era merecedora de la muerte, pero antes se tenía que amonestarla. Seguramente no lo hicieron. La Escritura no dice, pero creo yo que si se hubiese seguido la ley tal cual, la hubieran amonestado y le hubieran dicho, Señor, ya la amonestamos y no entendió. Ahora sí, apedrearla. ¿Y el hombre? ¿Por qué no llevaron al hombre? ¿Ah? ¿Cómo iba a caer en el pecado de adulterio? ¿Por qué no llevaron al hombre? ¿Ah? Porque era hombre. Ah, caray. Ellos buscaban ocasión contra Jesús, lo probaron de una y mil maneras de ocasión. Porque sus propósitos ni siquiera eran que se cumpliese la ley. Por eso no habían llevado al hombre, no les interesaba. Querían usar a la mujer adúltera para atrapar a Jesús. Bien, así era, hermanos. El propósito de ellos, en su corazón había sido movido por un hecho tremendo, que era atrapar, incluso matar al Señor Jesucristo. ¿Cómo trataron al ciego de nacimiento, hermanos? Del capítulo 9. Con desprecio, hermanos. Jesús lo había sanado, lo vimos desde la primera parte de esta porción de Juan 10. Juan 9:34, veámoslo ahí, Juan 9:34, viendo cómo obraba el corazón y los pensamientos de estos falsos pastores. Había sido sanado este hombre, dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo, ¿en qué? En pecado. Y nos enseñas a nosotros, porque él les explicó quién lo había sanado. No les importó lo que Cristo había hecho, sino que ellos se sentían insultados por este hombre. ¿Y qué hicieron con él? Lo expulsaron. ¿De dónde? De la sinagoga.
Esos eran falsos, hermano, que no tenían amor por las ovejas, que no mostraban una vida de piedad. En lugar de preocuparse por las ovejas, se preocupaban por sus propios intereses y su propio beneficio. Por eso huyen cuando ven venir al lobo, dice la Escritura, o cuando hay peligro espiritual. Jesús, por el contrario, en lugar de dispersar a las ovejas, hermano, como el buen pastor, las reúne y cuida de que nadie las arrebate. ¿De dónde? De su mano. Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué vida da, hermanos? Eterna. No dice ahí que la pueden perder, ¿verdad? Él dice que les doy vida eterna. Eterna. Y no perecerán. ¿Cuándo, hermanos? Nunca. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación no se pierde, segura, porque es eterna, porque Él la da, y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Nadie, hermanos. Para aquellos que de alguna manera piensen que la salvación se pierde, la Biblia es clara. Hermanos, estamos seguros en las manos de Dios. Estamos seguros, hermano. Estamos seguros. Podemos morir de mil maneras. Escuchen. Pero estamos seguros en las manos de Dios. Que estamos llamados para vida eterna. Eterna. ¿Podemos morir de un asalto, hermanos? ¿En un asalto? Claro, pero nada nos arrebatará de la mano de Dios. ¿Podemos morir de una bala perdida? Sí, pero nada ni nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Nadie, hermanos. Nadie. Estamos seguros en las manos de Dios. Él no nos abandona nunca, hermanos. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Él compró nuestra vida con su sangre. Hermanos, nuestro pastor es fiel. Nunca lo olvide. 4 razones, ¿verdad? Estamos viendo que nos llevan a ¿qué, hermanos? A valorar la gran bendición de tener a Jesús como nuestro buen pastor. Ya vimos que el buen pastor su vida da por las ovejas, que el buen pastor no abandona sus ovejas. Y número 3, el buen pastor conoce a sus ovejas. 10:14, Juan 10:14, yo soy el buen pastor, lo vuelve a afirmar Cristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermano, Él dice, yo soy el buen pastor y conozco. Este es un verbo importantísimo, importantísimo, hermanos. Significa ciertamente el saber, el conocer, reconocer, entender, comprender. Significa tener conocimiento, pero va mucho más allá. Cuando el Señor dice, yo las conozco, el buen pastor conoce a sus ovejas y yo conozco a mis ovejas, está hablando de una relación estrecha e íntima de amor con nosotros. Repito esto, hermano, porque esto va a servir para la clase del domingo en el discipulado, hermanos. Fundamentos de la fe, para que no lo olvide. En este contexto, el conocer de Jesús a sus ovejas es una relación de amor con nosotros. ¿Queda claro, hermanos? Una relación estrecha de amor con nosotros. Mateo 7:23. Aquí otra vez se expresa el verbo conocí, de conocer. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, ¿qué, hermanos?
Nunca os conocí, en contraste, apartados de mí, ¿qué? ¿Qué me dice que está significando este conocer aquí? En contraste al buen pastor y lo que estamos viendo en Juan 10. Y nunca tuve una relación íntima con él. Una relación de amor, de corazón. Bien, hermano. Una relación genuina. Es decir, yo no tuve nunca con ustedes una relación de amor porque nunca fueron míos. Nunca fueron míos, nunca me pertenecieron. Y entonces les declararé, mira, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El día del juicio, hermano, Jesús va a apartar de él a los incrédulos porque no los conoce. No los conoce. Esto es, no tuvo nunca una relación de amor con ellos. Y esto es terrible, hermanos. Eso va a acontecer en un futuro, hermano, cuando venga el juicio. Retomo verso Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las mías me conocen. Las ovejas tienen una relación de amor con su pastor, porque las ovejas saben quién es su pastor y reconocen a su pastor porque ellas le pertenecen a él. Las ovejas, hermano, conocen a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. ¿Recuerda la historia de Job, hermano? Hablando de conocer, que era un hombre, ¿qué dice la Escritura? Perfecto. Ahí en el capítulo 1, un hombre perfecto, es decir, completo, íntegro, maduro, recto, temeroso ¿de qué? De Dios, apartado ¿de qué? Del mal. Y si mal no recuerdo, ahí creo que es en el verso 8, le dice, cuando habla con Satanás, le dice, ¿cómo se refiere a él? Job, mi siervo, le pertenece. Una relación es mío. Ese varón, ese hombre es mío. ¿De cuántos de nosotros Jesús puede decir lo mismo, hermanos? ¿De cuántos de nosotros Jesús puede decir, ese es mío, esa mujer es mía, ese varón es mío, porque yo le conozco, porque yo le amo, porque entregué mi vida por él y él respondió por la obra del Espíritu Santo y ahora me pertenece? Dios le llamaba a Job mi siervo, mi siervo. El Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su Señor. Mucha gente dice, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. La pregunta sería, ¿el Señor le conoce a usted? Quien afirme decir, yo conozco a Dios, la pregunta sería, ¿y Dios le conoce a usted? Porque estamos viendo que la Escritura lo afirma, ¿no es cierto? La Escritura lo afirma. ¿Usted conoce a Dios? ¿Conoce a Dios? Vamos a pasar a algo muy importante. Recuerdo hace ya varios años, hermanos, que en una iglesia en la que estamos en la Ciudad de México, una mujer se acercó y me externaba que tenía problemas con su esposo. Y yo le pregunté, recuerdo, ¿y por qué su esposo no está aquí? ¿Por qué su esposo no se congregaba? Ella era la que perseveraba en ir a la iglesia. ¿Y por qué su esposo no está aquí? ¿Por qué no se congrega? Y yo le pregunté, ¿él es creyente? Y ella me respondió, sí, pastor, él conoce, hablando del verbo, él conoce. Esa respuesta, hermano, la he escuchado muchas, pero en verdad muchas veces.
Cuando pregunto por la familia, cuando pregunto por algún familiar, y oiga, y se congrega. No, pero es que Él conoce. Él conoce desde hace muchos años. Y yo me pregunto, ¿Él conoce? ¿Qué quiere decir Él conoce? ¿Qué es lo que conoce? Conocer en relación, una relación estrecha. Podemos entender que trataba de afirmar eso, pero le voy a decir algo. Platicando en ese mismo momento, ella me compartía, me comentó que pues ese hombre que conoce desde hace mucho tiempo la trataba muy mal. Para empezar. Que trataba mal a ella y trataba muy mal a sus hijos. Pero él conoce. Que conoce. Que no era proveedor. Que se pasaba el día en la televisión. En el mejor de los casos. Que no le ayudaba en nada en su casa ni con sus hijos. Porque no eran muy grandes. Tenía hijos todavía un tanto pequeños. Yo meditaba, que conoce. ¿Qué es lo que conoce? Un Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues podemos entender que era difícilmente podía conocer a Dios y difícilmente, por supuesto, podía conocer la palabra. No conoce a Dios, no conocía la palabra. El que conoce a Dios conoce su palabra y vive de acuerdo a lo que Dios ordena. Por eso la pregunta es para nosotros. ¿Conocemos a Dios, hermano? El conocer a Dios es tener una relación íntima con Él en amor, pero también en sujeción y en obediencia por amor. También se puede conocer a Dios de historia nada más. Exactamente, hermano. Todo lo que hizo Dios. Así es. No lo conozco realmente, su persona. Así es. Su carácter. Exactamente, muy bien, hermana, sus atributos, quién es Él, porque Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, un Dios airado, como nos enseña la Escritura, pero también un Dios justo, hermanos. Hermanos, esto es importante, si decimos conocer a Dios, debemos andar como ¿qué? Como Él anduvo, hermanos. Así es, hermanos. Y de hecho vamos para allá porque eso es importante. Hablando de aquellas personas que dicen conocer. Incluso hay personas, hermanos, que por años han entrado en una congregación, ¿no es cierto? Por años pueden estarse congregando. Han oído por años la palabra, pero no hay un fruto en sus vidas. No han conocido a Dios. En esa relación que la palabra de Dios nos enseña. Sí, hermano. Mi hija tiene ahorita una compañera, al parecer lesbiana, vive con su mamá y con su tío. Su tío se dice cristiano. Mi hija me dice que yo le he dicho que visita la iglesia. Me dice, mamá, dice es que ella no quiere saber nada de eso porque su tío se dice cristiano. Y golpea tanto a su mamá como la golpea a ella. Y dice que la semana pasada llegó con huellas como de estrangulamiento. Y pues la muchacha no quiere saber nada de Dios, del cristianismo, porque su tío está haciendo piedra de tropiezo y de mal testimonio. Qué triste, hermanos. Hermanos, este comentario que nos lleve a reflexionar en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Fallamos, sí, todos fallamos, pero no podemos estar fallando siempre. No podemos mantenernos en un mismo estilo de vida, porque Dios transforma, hermanos. Porque Dios transforma las vidas. Qué importante es el testimonio nuestro, hermanos. Cuidado, hermanos. Mire, pregunta, hermanos, pregunta, estamos en un estudio. Si hubiese un caso como ese aquí en la iglesia, ¿qué tendríamos que hacer, hermanos?
Ujú, ujú. exhortarle. Le vamos a decir, hermano, por favor, ¿no? No está bien lo que estás haciendo. No está dando gloria a Dios. Vas a ser piedra de tropiezo para muchos. Estás afectando a la iglesia. Cuando un matrimonio o cualquier persona de cualquier congregación, repito, de cualquier congregación, su vida no está bien, está afectando a la iglesia, está afectando el cuerpo. Y hay que atender esa necesidad. Si no hace caso, hermana. Uh-huh. ¿Se le tiene que avisar al pastor? ¿Eso es chisme? Ah, es que ya vino. No, hermanos. ¿Y cómo vamos a proceder? A ver, hermano, venga, por favor. ¿Cómo está pasando esto en su vida? Dios no quiere eso en ningún matrimonio. Ni eso, ni golpes, ni maltratos, ni insultos, hermano. Escuche, nada de eso. Dios no quiere maltrato, ni del esposo a la esposa, ni mucho menos. No quiere eso. Venga al pastor, no tenga temor, ni es chisme. El pastor de cualquier iglesia debe de ayudarle. No se quede con esas cargas. Somos un cuerpo y es necesario atender esas situaciones difíciles. ¿Cómo lo vamos a atender? Con la palabra de Dios, con el consejo de Dios, hermanos. Y con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Eso es el pastoreo. Ay, ¿qué va a decir el pastor? Olvídese lo que voy a decir. Sí le voy a decir, ¿qué voy a decir? Que el Señor le quiere ayudar, que el Señor le quiere bendecir, que el Señor le quiere ver bien y caminando en el orden correcto. ¿Sí o no, hermanos? Eso es. Dios ayuda. Aún en la disciplina, hermana, de Mateo 18, es para bendición. La disciplina es para erradicar el pecado, porque eso se le llama pecado, hermanos. A eso se le llama pecado, imagínense. Una cuestión extrema, claro, pero es pecado, hermano. Y la disciplina bíblica es para ayudar a aquel que está en pecado. Porque va a orar la iglesia, va a estar orando el pastor, los hermanos van a estar orando, no acabándola. Ay, qué bárbaro, ¿por qué actúa así? Ni creyentes, no se trata de llegar a ese punto, ni hacer eso es incorrecto. Se trata de orar por él, para que él recapacite o ella recapacite, vuelva al Señor en sus caminos, en su forma, y Dios los bendiga, hermanos. Y sean un matrimonio de bendición, que el Señor les ayudó y los consoló en el momento difícil para que ellos puedan consolar a otro. Eso da gloria a Dios, hermano. Eso da gloria al Señor. Entonces, pasó todo esto en ese ejemplo, hermano. Reitero, hay personas que pueden venir a la iglesia o pueden ir a cualquier iglesia y por años y sus vidas no cambian. Cuidado cuando diga alguien, yo le conozco. El que le conoce va a andar como él anduvo, va a santificarse, va a refrenar sus labios, va a perdonar. Meditaba en alguien de mi familia hoy. Lleva por años sin perdonar a su padre. Años. Sí, fue un padre pues que no obró, no es hijo de Dios, no obró bien, pero esa persona tiene que perdonar a su padre. El Hijo de Dios perdona, porque ha sido perdonado por el Señor de todos sus pecados. No somos más que Dios. No somos más que Dios, hermanos. Retomo 10:14, dice, y las mías me conocen. Es decir, hay una relación, hermano. Las mías, las que son mías, las que me pertenecen, me conocen. En aquellos lugares, ya lo hemos dicho, había pastores que se reunían allí en el campo, tal vez para platicar, para conversar, qué sé yo, y sus rebaños se mezclaban, hermanos.
Pero cuando el pastor les hablaba, mire, ellos, esas ovejitas le seguían a su único pastor. Porque le conocen, hay una relación íntima, él tiene cuidado de ellas. ¿Por qué fue así, hermano? Porque conocían su voz. Cuando les llamaba el pastor, conocían su voz, conocían quién las alimentaba, quién las procuraba. Así, hermanos, es el hijo y la hija de Dios. Conoce a su Señor, habla con Él, conoce el lenguaje de Dios, conoce cuando Dios habla, conoce cuando el Señor nos exhorta. Y esto para mí, hermano, yo soy oveja. Sí sabe eso, ¿verdad? No me preocupe. ¿Sí sabe que soy oveja? Soy oveja, igual que usted, igualito. Y necesito lo mismo que usted, exactamente lo mismo. Y debemos reconocer cuando Dios nos habla, cuando nos exhorta, cuando nos disciplina. Y podemos conocer cuando Él nos guía, cuando nos muestra su amor, cuando estamos en una prueba para que Él nos fortalezca. Y como ovejitas entendemos que y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas, hermano, aún las difíciles, aún las que nos duelen, nos van a ayudar a un bien, pero sí amamos a Dios. 4 razones, hermanos. Vemos la última. El buen pastor trae otras ovejas. ¿Cómo explico esto para no extenderme? ¿Cuántos son judíos aquí? En primera instancia, hermanos, el redil al cual había puesto su atención Cristo fueron los judíos. En primera instancia, hermanos, ¿sí? ¿Cómo se le dice a quien no es judío? Gentil. Entonces, dice el verso 10, Juan 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Una pausa ahí. Aquellas también debo traer. ¿Sí? Sabemos que el Señor Jesús vino a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Le rechazaron, hermanos. Hasta el día de hoy, porque no lo recibieron, no lo conocieron. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no. Otra vez, conocer. ¿Se da cuenta, hermano? No hay una relación íntima, estrecha con el Señor, de amor, de comunión. No le conocieron. Al principio del ministerio de nuestro Señor, hermanos, estas ovejas perdidas eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo menciona Mateo 10, versículos del 5 al 6. Los convertidos, si usted recuerda, en Pentecostés fueron judíos y los prosélitos, ¿verdad? Los que habían sido enseñados por ellos, ahí en Hechos 2:5. Esas otras ovejas, hermano, que no eran de aquel redil, somos nosotros, los gentiles. Por eso ahora sabemos que Jesús no solo murió por los judíos, sino también por los gentiles, para formar de los dos un solo pueblo, hermano, una sola iglesia. Una sola iglesia, la de Jesucristo. Es muy interesante, hermano, lo siguiente. ¿Por qué dice Jesús, tengo, se afirma que aún también las debe traer? ¿Por qué dice, ya las tengo, pero también las debo traer? Le leo otra vez el versículo rápidamente. Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿Las tengo o las debo traer? Las dos cosas. ¿Cómo entendemos eso? Ya se las había dado el Padre. ¿Manda? Ya se las había dado el Padre. ¿Ya se las había dado el Padre? Porque a veces pecamos, sí. No es por ahí, hermana. Tiene que ver con otra, que ya se las ha dado el Señor. ¿Desde cuándo nos entregó a nosotros con Cristo, hermanos? Son personas que Desde antes de la todavía fundación del mundo. no han querido, o sea, que ya están predestinadas, pero todavía no ha sido el tiempo de su llamado. Esto está bien tremendo, así es. Pero ya las tiene. Son de Él. Le pertenece. Qué maravilloso, porque les conoció desde antes, hermano. Y el tiempo en que estaba él hablando de esta palabra. Así es. Estaba
predestinado. ¿Sabe que se refería a usted y a mí, hermana? Y a todos nosotros y a los que desde ese momento que se escribió esto entregaron su vida a Cristo. A los que antes conoció, los predestinó. A eso vamos. Y a los que predestinó, también los llamó. ¿A quién llamó? Santificó y al último glorificó. Él, hermano, hace la elección divina en su soberanía. No falte el domingo temprano, vamos a hablar un poco de esto, hermanos. Va a ser importante que podamos ver todo esto. Entonces, el Señor conoce todo, hermanos, amén. Y Él sabe quiénes le pertenecen, porque Él los conoció en una relación de amor en un pasado, hermano, antes de la fundación de todo. Y es aquellos que conoció también llamó. Desde antes de la fundación del mundo lo determinó así, para ser sus hijos e hijas. Hay solo un rebaño, hermanos, amén. El pueblo de Dios, que le pertenece al buen pastor. Dios tiene su pueblo, hermanos, Dios tiene su pueblo por todo el mundo, ya, aún de aquellos que habrán de creer en Él. Dios ya tiene su pueblo y va a ir por el último, aunque ya lo tiene, como dice el versículo, va a ir por el último que Él ha decidido salvar. ¿Quiénes será? No sé. ¿Podrán ser nuestros hijos? ¿Alguien más? No sabemos, hermano. Hay esperanza en el Señor, como la hubo para nosotros. Y oirán mi voz, va a ir por ellos. ¿Y sabe qué van a hacer? Van a oír su voz y habrá un rebaño y tendrán, hermanos, un pastor que los cuide, que los ame y que les dé vida eterna, hermanos. Y que mientras estén en esta tierra, Él tendrá cuidado día a día de ellos, hermano. Y un día cuando el Señor lo decida, vendrá por su iglesia para estar para siempre con Él. Es la promesa que el Señor tiene. Concluimos, hermano. Qué importante es entender. Una persona sin pastor, hermano, es de lo más triste. Una persona que no tiene al pastor, que es el Señor Jesucristo, es una vida, hermano, muy lamentable. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es Marcos, si anotes Marcos 6:34. Vamos a Marcos 6:34. Vamos rápidamente a Mateo 9:36. Hermanos, tuvo compasión. ¿De quién se tiene compasión? ¿De alguien que está completamente alegre? Es que me compadecí porque lo vi muy alegre, muy contento. No, ¿de quién se compadece? Del que está perdido, del que está triste, del que está en aflicción, del que está menesteroso. ¿No es cierto? Del que tiene la más grande necesidad. Él se compadeció y al ver las multitudes tuvo otra vez compasión. ¿Sabe qué es esa compasión, hermano? Es algo fuerte en el original. Tuvo lástima en sus entrañas. Jesús tuvo una lástima profunda en sus propias entrañas, una tristeza grande, porque ¿qué dice, hermanos? Estaban desamparadas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El que está sin Cristo, sin el buen pastor, hermano, es una oveja que está desamparada. Llevan una vida, hermanos. ¿Cómo calificar una vida sin Cristo? Vacía. Una vida muerta, vacía, sin esperanza y sin Dios. Hermano, hermana, el Señor ha puesto pastores terrenales para cuidar a su pueblo. Tristemente hay personas que en las iglesias, en todas, no tienen un pastor. Aunque esté ahí el pastor. Y aunque pueda ser un buen pastor, pero que no se dejan pastorear. Son ovejas sin pastor. Son ovejas sin pastor. Y están en peligro inminente, hermanos. ¿Sí? Son vidas confundidas, sin dirección y sin ayuda. Tengamos cuidado, hermano, de ello.
Si Jesús es el buen pastor, entonces lo que tenemos que hacer es algo importantísimo y simple, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirle. Seguir al buen pastor. Escuchar su voz. Escuchar lo que nos habla cada día en la palabra. Escuchar su consejo. Cómo nos ayuda con su vara y su callado, hermano. Es lo que tenemos que hacer. Si somos hijos, si somos su rebaño, no busquemos en otra parte. No nos alejemos de Él. Y reconozcamos, hermanos, que en Él, en Cristo, en realidad lo tenemos todo. Y no nos hace falta nada en Él. Por eso no vea, por último, le digo, por favor, se lo ruego, se lo suplico, por esta enseñanza y porque Jesucristo es el buen pastor, debe estar su mirada en Él. Amén. En ningún hombre. En ningún hombre. No vea al pastor terrenal, hermano. Solo hemos sido puestos por Él aquí, para explicar la palabra, lo que Él ya hizo. Los méritos no son de ningún pastor terrenal, los méritos son de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nadie más. Por favor, hermanos, de nadie más. Es el Señor. Solo estamos aquí para proclamar esas verdades, las verdades del Evangelio, no para atraer las personas hacia nosotros. Escucha, hermano. Debemos llevar a las personas a Cristo. Nosotros tenemos que menguar, hermano, en todo tiempo. En todo tiempo. El que se lleva el honor y la gloria es Él. No es nuestra voz la que importa, hermanos. Es Él y su palabra. Nosotros somos simples seres humanos. Simples seres humanos. Y nuestra labor es esa, hermano. Llevarlos a ustedes a escuchar la voz del Señor, porque solo Él es el buen pastor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser el buen pastor, Señor, que has dado tu vida para que nosotros tengamos vida y vida eterna, Señor. Señor, que podamos recordar en el tiempo de angustia, en el tiempo difícil, Señor, en nuestra vida, que tú nos harás descansar, Señor, en esos pastos que tú has prometido, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a recordar que siempre, cuando tengamos angustia, tú cuidarás de nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que nos pastorearás junto a aguas de reposo, Señor. Ayúdanos cada día de nuestro caminar a recordar, Señor, que cuando estemos inseguros y no sepamos por dónde ir, Señor, recuérdanos que tú nos guiarás por esos caminos de justicia, Padre. Que cuando venga temor a nosotros, Señor, recordemos que tú confortarás nuestra alma, Señor, con tu presencia, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por recordarnos, Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Nuestro pastor. Que nosotros somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado, Señor. Por eso te alabaremos, Señor, para siempre. Recuérdanos, Señor, todo esto que hoy aprendimos, Señor. Que al seguirte con fidelidad, Padre, tu bondad y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y que en su tiempo, Señor, nos llevarás a casa, Señor, como cantábamos en la alabanza. Nos llevarás a casa donde habitaremos contigo para siempre. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta y nos conforta, Señor, sabiendo que tú eres el buen pastor, Señor.
su vida ha dado por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Llévanos hoy en tu paz, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Nos vemos con la ayuda de Dios el domingo, hermanos, 9:30, si Dios lo permite. Tenemos Santa Cena, recuerde, por favor.